Hola a todos. El Banco Central Europeo se equivocó. Dijo que la inflación iba a ser transitoria, algo con lo que en este canal personalmente no estamos de acuerdo, ni estábamos de acuerdo, y así lo pusimos de manifiesto en varias ocasiones. La inflación no era algo transitorio porque lo que estaba dando soporte a la pérdida de valor, a la caída de muchos instrumentos financieros importantes, era algo que estaba marcando lo que iba a ser el futuro. Incluso la inversión de tipos ya estaba sucediendo en Estados Unidos y eso ya empezaba a ser un augurio de que las cosas no iban bien. Pero esto no es de ahora, esto ya viene. La deuda empieza a elevarse hasta un punto que se hace insostenible. Y ahora ya no se discute ni siquiera la inflación, lo que era la pieza fundamental clave de control de las instituciones como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana, el control de la inflación. Ahora resulta que ya casi que no importa. Ya no hablamos de la inflación. El índice de precio al consumo se ha disparado 4 décimas por encima incluso de lo previsto. Esa transitoriedad de la inflación ha desaparecido. Ya no va a ser algo transitorio y nos vamos a tener que acostumbrar lamentablemente a que nuestro dinero pierda valor progresivamente. Lo que yo pienso, y algunos de vosotros habéis preguntado directamente cuál es mi opinión al respecto, qué es lo que va a pasar, pues incluso pecando de pesimista, aunque no hace falta ser muy pesimista para hacer un análisis realista de una situación oscura a futuro, lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania lo va a ensombrecer todo. Pero lo va a ensombrecer porque hay tantos factores en un conflicto de esta envergadura, hay tantas cosas que pueden suceder que no se controlan, más allá de las bombas que se tiren uno y otro. Hay tanto factor que no es dependiente de las decisiones ni de unos ni de otros, tantas circunstancias que al final todo se puede complicar. Y cuando algo se puede complicar, lo normal es que se complique. ¿Que podríamos mejorar la situación a futuro? Seguramente podría mejorar y seguramente mejorará en algún aspecto concreto. Pero si trazamos una línea de evolución, la situación a nivel económico no va a mejorar. ¿Quién va a sufrir más? Pues los que están más abajo en la pirámide. Posiblemente la pérdida de poder adquisitivo, que yo situé hace más de 6 meses hasta en un 40%, se va a cumplir. Estamos perdiendo poder adquisitivo a una velocidad de vértigo. Los precios se han disparado y van a seguir subiendo. Quien vaya a comprarse una casa ya sabe perfectamente cómo están los tipos de interés. Y lo que ahora los facta factorum de la economía supragubernamental a nivel internacional ya discuten es si subimos 25 puntos base o 50 de una sola atacada. De eso se está hablando una semana antes de la reunión del Banco Central Europeo. Ahí es nada. La temperatura de la economía no puede ser peor. Según ha ido evolucionando la cosa, esto significa que esta pérdida de poder adquisitivo se va a traducir posiblemente en lo que está sucediendo ya en Alemania y en Bélgica, una escalada, una espiral de subida de los precios, de índice de precio al consumo y de los salarios. Y eso es malo, no, lo siguiente a malo. ¿Por qué? Porque acompañado de una pérdida de poder adquisitivo no va a poder soportarse toda esta situación entre los costes de las empresas, tanto a nivel de recursos humanos como de recursos materiales. Va a hacer insostenible que muchas empresas que ya iban al límite, incluso por encima del límite, tirando de ahorros, hablo del tejido, del 90 y tantos % del tejido empresarial que constituye la mayor parte del tejido empresarial de los países, no hablo de las grandes empresas, las grandes corporaciones, van a empezar a caer más de lo que ya lo han hecho durante el COVID. ¿Por qué? Porque es insostenible. Es insostenible. La deuda hay que pagarla, eso significa vamos a subir impuestos, vamos a subir una serie de, tanto directa como indirectamente, los costes. Y si además subimos salario, lógicamente, pues la gente tiene que salir a comprar y poder vivir. Ya no hablamos de situaciones de gasto gratuito, de lujo extremo, no, salir y comprar un pan que en Francia ha subido hasta un 70% y aquí en España vamos rondando ya subidas del 35-40% de elementos básicos, huevos, leche, pan, verduras, carne, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto empieza a dispararse porque el precio del combustible se dispara, porque el precio de la energía se dispara, entramos en una espiral muy difícil de controlar. Y a futuro quizá la piedra angular de lo que va a suceder la van a marcar algo
que el foro de Davos, que alguno también preguntaba sobre cómo de acertadas están las predicciones del foro de Davos. Bueno, las predicciones del foro de Davos son acertadas porque manejan la economía. Igual que las predicciones que hacen las portadas de Economist. Si Economist dice que va a llover, coge un paraguas. Y esto es lo que está sucediendo. Economist sacó una portada hace poco, que comentamos aquí en el canal, con unas espigas de trigo y cráneos, anticipándose a lo que ya se manifestó en el foro de Davos de la hambruna que venía. Mario Draghi lo ha dicho, el presidente, el director general de Naciones Unidas lo ha dicho también. Guterres dice que vamos hacia una hambruna sin precedentes. Ellos tienen la máxima información, por lo tanto la máxima capacidad predictiva también la tienen. No se va a solucionar el problema entre Rusia y Ucrania porque Rusia se está atrincherando muy fuerte frente al resto del mundo, poseyendo, teniendo posesión en sus manos, directa o indirectamente, el control de los cereales, de la gran parte de la producción de cereales a nivel mundial, y eso influye directa e indirectamente en muchos países. Como digo, Davos ya predijo en la versión anterior: prepárense para grandes movimientos migratorios. Cuando la gente pasa hambre y empieza a morirse, se moverá de sus países. ¿Y dónde va a ir? Pues los países donde estén un poco mejor posicionados. Y si ha habido 10 millones de refugiados en Ucrania por la guerra y está volviendo gente a Ucrania porque realmente no viven mejor fuera de su país, que está en guerra, en el resto de los países que los han acogido, aunque den de sí lo mejor que tienen: Polonia, Moldavia, etcétera, etcétera, Rumanía. Si vuelven es porque están peor. ¿Qué va a pasar cuando empiece la gente a morir de hambre? Cuando no sean miles, sino millones las personas que mueran de hambre, que es lo que va a suceder si no se solventa el conflicto entre Rusia y Ucrania, o Rusia y el resto del mundo. Pues pasará que India se va a quedar con su grano, porque ha tenido la mayor sequía en los últimos 50 años y no tiene grano suficiente para alimentar a su población, cuya alimentación básica se basa en el cereal. Pasará que Rusia, que ha sido la mejor cosecha en los últimos 50 años, paradójicamente se va a quedar con su grano, evidentemente, para su población y para comerciar a un precio absolutamente desorbitado. Por eso ya están los Estados Unidos comprando grandísimas cantidades, acaparando grandísimas cantidades de cereales, y Ucrania, aparte de ser devastada por Rusia, lo que va a tener van a ser los puertos del Mar Negro bloqueados, haciendo casi inviable el comercio de cereales. A esto China le da la mano a Rusia y sus puertos tampoco están de mejor salud que los de Ucrania, por otro motivo realmente diferente. Eso es lo que yo veo, lo que va a marcar, la piedra angular que va a marcar los meses futuros, sobre todo por septiembre, va a ser una hambruna sin precedentes. Y esa hambruna sin precedentes es un efecto dominó, marcará movimientos migratorios también sin precedentes sobre unos países que tampoco están en la mejor circunstancia económica para recibir a nadie. Aunque, como dije en otro vídeo, lo que se va a repartir va a ser mucha miseria para todo el mundo. Dejad vuestras opiniones, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.